¿Arrancamos entonces? Sí, sí. Vale, pues bueno, nada, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a los que asistís. En verdad había creo que unas 8 personas inscritas, pues no sé si se irán incorporando a lo largo de la sesión. Es verdad que por lo que hemos comprobado, pues bueno, ya estamos metidos en noviembre, ya casi como quien decimos en diciembre. Y es verdad que es complicado para muchos, muchas el poder conectarse, ¿no? Pero bueno. Esperemos que se puedan conectar a lo largo de la sesión y si no, pues bueno, como ya ha dicho Manolo, igual que hicimos en las primeras sesiones, pues tanto lo que es lo que es el PowerPoint que vamos a presentar y posibles materiales y lo que es incluso esta sesión de hoy, la grabación, pues se colgarán y se pondrán a disposición. ¿Vale? Hoy, bueno, terminamos las segundas sesiones de los cursos que hemos hecho en el proyecto Biolocal y Justo que estamos desarrollando, como ya sabéis, que hicimos las primeras sesiones en junio de los tres ámbitos, el primer ámbito de ventas y marketing, segundo digitalización y este tercero de control económico y financiero. ¿Vale? Esta es la segunda sesión ya del tercer curso. Y bueno, en los tres cursos, en estas segundas sesiones, pues lo que hemos intentado orientarlo a, bueno, pues hacer algo más práctico, digamos, y que fuera algo más útil desde el punto de vista práctico para las entidades o proyectos que estáis participando, ¿vale? Desde esa orientación un poco más práctica, pues bueno, vamos a ver hoy esta segunda sesión de la parte económica financiera donde, bueno, yo lo que voy a intentar es mostraros algunas ideas y algunas herramientas, sobre todo herramientas que básicamente son archivos de Excel. Luego os comentaré o te diré que, bueno, sobre todo ver si el Excel es una herramienta que soléis utilizar o no y ver qué nivel, ¿no? Pero sí ya, bueno, adelanto que para el área nuestra dentro de ideas de la parte económico-financiera, desde luego la herramienta de Excel es prácticamente de uso diario y muy útil para muchísimas cosas, ¿no? Tanto de control y seguimiento como luego de análisis, ¿no? No solo para nuestra área, sino prácticamente todas las áreas de idea, tanto la parte de compras como ventas, como logística, como almacén, o sea, todos para alguna determinada tarea o función utilizan el Excel como herramienta, ya digo, bien para un control y seguimiento diario de alguna de las tareas o actividades, como para el tema de análisis. Y bueno, el potencial que tiene Excel es que, bueno, pues sirve tanto para cosas muy básicas y llevar un control de algo muy básico o rutinario, como para hacer análisis de muchísimos datos, muchísimas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, el área de ventas lo usa mucho pues, para analizar desde, bueno, pues evoluciones de productos, ¿no? Donde pues, a lo mejor analizar 500 productos a la vez, su comportamiento, comparativas, evolución, márgenes, etcétera, ¿no? Donde se maneja un montón de datos. Pues la verdad que Excel es una herramienta también muy útil y muy práctica, que además normalmente va integrada si tenemos un ERP, algún programa de gestión y demás, pues normalmente todos los datos se pueden volcar a Excel, por lo cual es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, mi idea será daros algunas herramientas o algunos Excel que nosotros utilizamos desde nuestra área de económica financiera y que, ya digo, son herramientas que nos son muy útiles tanto en el día a día como en análisis, ¿no? Antes de entrar, pues bueno, recordamos un poco dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Ideas somos los que impulsamos este proyecto de Biolocal y Justo. Ideas que, como ya, bueno, algunos ya nos conocéis, nos dedicamos sobre todo a tres líneas importantes de trabajo, que es una, el comercio justo, la importación y distribución de productos de comercio justo. Segunda línea de trabajo, llevar a cabo proyectos de cooperación internacional, proyectos sobre todo de asistencia técnica a los productores con los que trabajamos. Algo un poco similar a lo que hacemos ahora con Reto y que estamos haciendo con Reto con productores y proyectos de aquí, pues intentamos hacerlo también con los proyectos del sur, ¿no? Y luego una tercera línea de trabajo que desarrollamos que tiene que ver con la, bueno, sensibilización en lo que es consumo responsable, consumo crítico e incidencia política, ¿no? Que desarrollamos también a nivel de todo el Estado, ¿no?
Ideas. Eh, bueno, decimos que somos mucho más que somos una cooperativa. A nivel, digamos, organizativo, legal o fiscal, pues somos una cooperativa de trabajo asociado. Somos una entidad sin ánimo de lucro, es decir, los beneficios que se generan cuando conseguimos generar esos beneficios suficientes se quedan de manera de reserva en la cooperativa para fortalecer a la propia cooperativa. Fuimos la primera entidad en el Estado español que apostamos por el comercio justo, ¿no? Por la primera tienda de comercio justo que se abrió en España en el año 86, creo que fue, ¿no? Manolo, que era de la vieja guardia. Eh, Como decíamos antes, pues apoyamos a los pequeños grupos campesinos de productores y productoras comercializando sus productos y desarrollando proyectos de cooperación con ellos. Tenemos una amplia gama de productos, sobre todo de calidad premium y bio bueno, y una calidad social en cuanto a todos los criterios de comercio justo que se le exige a estos grupos productores y que nos autoexigimos como importadora. Apostamos por el trabajo en red, siempre lo hemos considerado muy importante en estos movimientos de la economía social, trabajar en red con otras entidades similares y formamos parte de un montón de redes. Y bueno, tenemos ese área de acción social y cooperación, no solo nos dedicamos a importación y distribución, sino tenemos ese área de acción social que siempre hemos considerado tan importante como la parte comercial en ideas, que lleva a cabo todo ese trabajo de proyectos de cooperación y de sensibilización. Como digo, hacemos mucho más que comercio justo. Bueno, en nuestra web podéis encontrar pues, un montón de información de todo lo que hacemos, de quiénes somos, de cómo colaborar con nuestra cooperativa, etcétera. Y ahí podéis ver, pues, bueno, dentro del menú que hacemos, pues se encuentran las distintas áreas, digamos, de trabajo que realizamos y mucho material también, un banco de recursos que puede ser muy útil para distintas tareas, ¿no? Hay un poco, pues, el mapa de los grupos productores de la ubicación donde trabajamos. Como sabéis, el comercio justo, sobre todo, son con países del sur o básicamente con países del sur, sobre todo de América Latina y América Central, África y Asia. ¿Vale? Ahí tenéis pues, bueno, un poco en el mapa este que está en nuestra web, pues podéis acceder a cada uno y ver los productores con los que estamos trabajando. Y bueno, pues desde hace varios años ya venimos con el desarrollo del proyecto y marca ética, que es un poco lo que estamos trabajando dentro de este proyecto Biolocal y Justo, ¿no? Que como sabéis, pues uno de los objetivos que buscamos con este proyecto es poder incorporar productos de estos pequeños productores, productoras como las que estáis aquí hoy y otros tantos, incorporar productos bajo la marca ética y, bueno, pues igualmente que hacemos con los productores del sur, pues facilitar un mercado a través de nuestra red de clientes, pues facilitar o incrementar las posibilidades comerciales, ¿no? Eh, Como comentaba antes, el trabajo en red para ideas ha sido siempre, bueno, ha estado siempre ahí como una de nuestras líneas de identidad, digamos, ¿no? Fuimos socios fundadores tanto de la red de Economía Alternativa y Solidaria, la red de redes de Economía Alternativa y Solidaria, como de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Y luego, pues bueno, pues participamos en otra serie de redes, tanto de ámbito estatal o más local, pues como puede ser el Mercado Social o FIAR y Banca Ética, o muy locales, como digo, como es la Red Córdoba Solidaria, que son entidades del ámbito social de lo que es la ciudad de Córdoba. El proyecto Biolocal y Justo, que es en el que nos encontramos y por el que estamos hoy aquí, pues lo que buscamos un poco, como decíamos, ese apoyo a pequeños productores, sobre todo del mundo rural. En esta etapa del proyecto estamos muy enfocados a productores y transformadores, productores y transformadoras del ámbito rural de municipios que sean de menos de 5.000 habitantes, es donde estamos poniendo el foco en esta etapa. Aunque ya digo que el proyecto y marca ética tiene un previo y luego seguirá una vez que finalice este proyecto y la idea pues será incorporar pequeños productores, sean municipios de menos de 5.000 o incluso aunque sean de más de 5.000 pero que tengan que ver con el mundo rural, que sean de producción ecológica y luego otra serie de criterios que ya iremos incorporando y que estamos trabajando dentro de la coordinadora estatal, ¿no?
El proyecto Biolocal y Justo pues, consistía en un primer momento en hacer un mapeo para localizar a estos emprendimientos productivos de la economía social de 3 comunidades autónomas, que son Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. De todo este mapeo conseguimos hacer una base de datos pues, de cientos, ¿no? O miles, creo, ¿no, Manolo? De contactos de posibles entidades que pudieran entrar en el proyecto. Con todas estas hicimos un contacto vía correo electrónico, estuvimos con algunas manteniendo contactos telefónicos y bueno, pues fuimos ahí un poco filtrando por los distintos criterios a ver quiénes podían ir entrando en el proyecto, ¿no? Con estos que fuimos preseleccionando, pues tuvimos entrevistas, nos hemos visitado, como sabéis, hemos visitado a algunas de vosotras y hemos tenido ya un contacto más directo y más profundo ya para recabar un diagnóstico previo, recoger información, etcétera, etcétera. Con los proyectos que habéis elaborado, estamos desarrollando, terminando ya en la fase de terminar estos planes de empresa, ¿no? Que intentaremos, luego ya lo que haremos, ya a partir de enero, será presentároslos de manera individual y donde, bueno, pues intentamos un poco analizar con los datos y la información que nos habéis proporcionado y con nuestra experiencia, pues bueno, hacer algún diagnóstico y algunas recomendaciones que entendemos que pueden ser útiles para vuestro desarrollo y crecimiento. Luego estaba la parte de formación, que es lo que estamos haciendo hoy, y luego la parte de comercialización, como decía antes, que bueno, el objetivo es incorporar productos de vuestros proyectos bajo la marca ética y facilitar a través de nuestra red comercial que pueda haber un incremento de ventas. Estos son los cursos que hemos realizado en las segundas sesiones. La parte de ventas y marketing se centró en la realización de un plan de ventas a 2 años. Este material ya lo tendréis colgado en la web y os llegará a través del grupo de Google este que creamos para su distribución. Igual que el de digitalización, se centró, que lo dio el compañero Manolo, en, bueno, en herramientas o cuestiones concretas que pudieran ser prácticas para vosotros, ¿no? Con el tema del Key Consulting digital, los software de gestión que hay, el plan general de higiene o la codificación. Y en esta tercera, pues vamos a ver esas herramientas básicas para el control económico y financiero, ¿no? Eh, este es el índice que ahora veremos de lo que vamos a ver dentro de hoy, ¿no? La idea, como decía, es hacer una parte básicamente práctica, que veáis herramientas que nosotros utilizamos en nuestro día a día en el área de económica, financiera y de contabilidad, bueno, y fiscal y demás, y herramientas que en un momento dado puedan ser útiles. Em, las herramientas estarán a vuestra disposición en la medida que nos las solicitéis. Quiero decir, vamos a ver los Excel para que entendáis pues, lo que hacemos con ellos, cómo lo utilizamos y cómo los trabajamos. Y en la medida que veáis que alguno de ellos, porque son varios los que vamos a ver a lo largo de hoy de la jornada, en la medida que hoy, o sea, en la medida que veáis que alguno de ellos os puede ser útil o que queráis empezar a ponerlo en marcha, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, solicitármelo e incluso podemos quedar un día en una sesión aquí online, en media horita, y explicaros ya más en profundidad a lo mejor pues las dudas que tengáis sobre el Excel concreto o los Excel concretos con los que queráis o veáis que os pueden ser útil en vuestro día a día, ¿vale? Eh, Vamos a ver, por lo que ya vimos en la primera sesión, entendíamos básico de elementos que dentro del área económico-financiera se pueden llevar, que es el control, por un lado, de los gastos e ingresos, lo que sería la cuenta de resultados al fin y al cabo. Vamos a ver una de las herramientas para ese control de ingresos y gastos, que es el presupuesto, ¿no? Cómo realizar un presupuesto y cómo llevar luego el control de ese presupuesto. Luego, aparte de los ingresos y los gastos, sería otra de las herramientas que nosotros llevamos al día a día, es lo que es el cuadro de tesorería, el control de cobros y pagos, ya no de ingresos y gastos, sino de cobros y pagos. Por otro lado, el control de inversiones, de lo que son los inmovilizados. Y luego, pues bueno, veremos al final, que ya os comenté en la primera sesión, ¿no? Que hay una serie de herramientas de financiación alternativa para que en el momento en que nuestros proyectos necesiten algún tipo de financiación, pues que sepáis al menos que existen una serie de herramientas del mundo de las finanzas éticas y finanzas alternativas
a las que podéis acudir si fuera el caso, ¿no? Y antes de entrar en materia, solo dos diapositivas de las que presentamos en la primera sesión, que era un poco desde donde nosotros como Ideas vemos en la economía. Desde Ideas somos una cooperativa que nos enmarcamos dentro del movimiento de la economía social. Y bueno, pues era un poco este gráfico de aquí que mostraba un poco cuál es el objetivo de la economía social frente a la economía capitalista, ¿no? Como si veis el gráfico de arriba, la economía social trata de poner a las personas en el centro, es decir, desarrollar una actividad económica que ponga el desarrollo personal y del proyecto por encima del objetivo de conseguir beneficio, lo cual no quita que no tengamos que conseguir un beneficio y hacer sostenible nuestro proyecto, ¿no? Pero el objetivo no es maximizar el beneficio, sino eh, el desarrollo personal, y para lo cual el capital, el dinero, no deja de ser pues, un recurso más al servicio de nuestro proyecto, ¿no? Mientras que en el modelo de economía capitalista, digamos, en el centro del todo está precisamente el capital, ¿no? El objetivo de cualquier empresa que se oriente más por una economía capitalista, su principal objetivo es maximizar el beneficio, ¿no? Maximizar el capital que genera, el dinero que genera, ¿no? Y las personas pues pasan a ser un recurso más, que en este caso se llaman recursos humanos, pero no deja de ser un recurso más que desde luego no es el objetivo principal, ¿vale? Y como decía antes, el no buscar que la economía social, el objetivo, el fin final sean las personas y no el dinero, no quiere decir que no generemos beneficios, ¿no? Es decir, uno de los principios de la economía solidaria es el de la no lucratividad, y la no lucratividad no quiere decir que no generemos beneficios. La no lucratividad tiene que ver más en qué hacemos con esos beneficios cuando los generamos. Pero sí que generar beneficios, pues debe ser algo que sea sostenible, porque lo que hará sostenible el proyecto en el tiempo es que generemos beneficios, muchos o pocos, pero el proyecto para que se sostenga en el tiempo, desde luego, y para que crezca, debe ser sostenible y generar beneficios, ¿no? Como decía, la no lucratividad tiene que ver en qué hacemos luego con esos beneficios, ¿no? Normalmente en las empresas que son lucrativas, digamos, pues esos beneficios lo que hacen es repartirlos entre los socios que aportan el capital o invierten en la entidad. En las entidades no lucrativas normalmente se reinvierte en la propia entidad en forma de reserva. Si pasamos a la primera parte, sobre el control de ingresos y gastos, decíamos en la primera sesión bueno, este control de ingresos y gastos al final nos facilita tener información, información en este caso económica, y todo tipo de información al final es poder, ¿no? Poder en el sentido práctico, ¿no? No en el sentido de poder, de poder sobre otros, ¿no? Sino el poder, por ejemplo, poder reafirmarnos como proyecto, ¿no? Es decir, tener los datos numéricos y saber cómo va nuestro proyecto a nivel de ingresos y gastos nos podrá reafirmar si nuestro proyecto realmente es viable o no es viable, o más que un proyecto económico y de generación de actividad económica, pues es un hobby y más que un proyecto económico, ¿no? Nos puede dar información para reaccionar a tiempo, que sobre todo lo que se trata, llevar un control de nuestros ingresos y gastos y tener herramientas como el presupuesto, lo que nos va a facilitar es que tengamos en un momento dado información que nos permita reaccionar a tiempo para tomar a lo mejor medidas o decisiones que nos permitan reorientar, digamos, el trabajo si vemos que no se cumplen las expectativas que teníamos. Para reaccionar a tiempo, para cambiar cosas si hay que cambiarlas, y sobre todo eso, tomar decisiones acertadas teniendo la información correcta en cada momento. Eso es lo que trata un poco de la información económica financiera, como cualquier otra información sobre el mercado, sobre el sector, sobre los precios, sobre bueno, cualquier otra información que manejamos en nuestro día a día, o sobre la competencia incluso, ¿no? Y también importante, como luego veremos también a lo largo de la sesión, de cara a decidir qué tipo de organización queremos ser o nos interesa ser. Por ejemplo, de cara al régimen fiscal o de cara a convertir
lo que a veces en estas entrevistas que estamos haciendo y en este, bueno, pues contacto que estamos teniendo con distintas entidades, pues nos estamos encontrando que hay muchos proyectos que son, bueno, ahora mismo son eso, un proyecto, ¿no? En el que a veces una persona sola que tiene una actividad que es casi un hobby ahora mismo, pero que se está planteando en sí, pues se podría convertir en una actividad económica y quizás vivir de ella, o a veces son una asociación que se han constituido para, bueno, defender algún tipo de modelo económico de producción ecológica y que, bueno, con el paso de los años también se plantean si esa asociación se puede convertir en un proyecto o en una empresa SL o una cooperativa que pueda generarle una actividad económica y, bueno, pues un modo de vida, ¿no? Claro, para tomar esa decisión, pues necesitamos tener información económica para ver si el proyecto realmente podría cubrir o no, o puede cubrir lo que es el convertir un hobby o un proyecto o una idea en una entidad, en una organización económica. En la parte de control de ingresos y gastos, pues por supuesto el sistema ideal es llevarlo mediante una contabilidad a través de un programa informático. Eso sería lo ideal. Y lo ideal sobre todo porque llevar una contabilidad, y además si está integrado dentro de un ERP más completo, así que tengamos distintos módulos, por ejemplo para facturación, tengamos un módulo de facturación o un módulo de compras o de fabricación, etcétera, como hay distintos módulos. Normalmente esos módulos están integrados, ¿no? Lo que facilita a veces mucho la gestión. Por ejemplo, que cuando emitimos una factura a un cliente, eso automáticamente se convierta en un asiento contable, te genere un asiento contable en la cuenta del cliente correspondiente y además te genera un efecto de cobro, lo cual tú ya tienes controlado lo que te deben y te salta el vencimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Quiere decir que hay una serie de procesos que son mucho más automáticos y mucho más ágiles si tenemos un programa de contabilidad que esté integrado dentro de un ERP más completo. Las ventajas de tener la contabilidad y ese control de ingresos y gastos a través de ese programa y ERP, pues sobre todo la disponibilidad inmediata de la información, de tanto datos agregados como luego el tema de poder hacer comparativas, etcétera. O, por ejemplo, para el tema de obligaciones fiscales, ¿no? Al final es tener toda tu información económica mucho más ordenada y mucho más completa de cara a información que tú necesites interna como información externa, como puede ser el tema fiscal o para cualquier otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues para pedir un crédito a un banco nos van a pedir datos económicos que si lo tenemos en un programa, pues va a ser más fácil tenerlo y tener una cuenta de resultados y un balance que si lo llevamos en un Excel, que va a ser una cosa, pues bueno, más interna y más de control interno, pero va a ser complicado eh, dar una información de bueno, pues de nuestro estado patrimonial o económico a alguien externo, ¿no? El inconveniente principal de tener un programa y demás y llevarlo mediante una contabilidad en un programa, pues primero, por supuesto, es que hay que tener esos conocimientos de contabilidad para poder llevarla de manera interna y tener un programa informático que normalmente, o por lo habitual, algún coste económico va a tener, ¿no? Hemos intentado ver en los módulos que hemos dado de digitalización, o algunos RPs que sean o que son gratuitos y que, bueno, de cara a contabilidad normalmente pueden ser muy útiles porque la contabilidad no es algo que varíe mucho, ¿no? Por ejemplo, en temas de gestión o de temas de, yo qué sé, de etiquetado o de temas más de temas legales que sí suelen cambiar más. Habrá módulos que sí tengan que ir adaptándose a las nuevas normativas, ¿no? Por ejemplo, para los cambios de IVA que hemos tenido ahora recientemente, ¿no? Pues eso sí que exige cambios y adaptaciones en el programa de facturación, por ejemplo. Pero bueno, la contabilidad sí es algo que no suele cambiar tanto, ¿no? Al menos el cómo llevar la contabilidad, ¿no? Por tanto, puede ser útil tener un programa de contabilidad y a lo mejor que no tenga coste o el coste sea mínimo. Y en muchos casos, pues vamos a tener que tener un gestor externo si no tenemos esos conocimientos de contabilidad, lo cual un gestor externo pues también implica por lo pronto un gasto y luego, pues bueno,
tenemos que tener un gestor que sea de confianza, que nos dé la información que luego nosotros necesitemos o como la queramos para luego nosotros darle utilidad a esa información, ¿no? Y bueno, existe ese sistema ideal y un sistema alternativo, pues sería llevar un control de los ingresos y los gastos mediante pues un archivo de Excel, ¿vale? Para un registro de gastos o de ingresos, tanto sea de una fórmula o de otra, em, mm, cuestiones que os voy a contar aquí que pueden ser pues, básicas o muy simples, pero que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? A la hora de registrar cualquier movimiento, tanto de gasto como de ingreso, primero es tener claro que tenemos que tener un soporte documental, ¿vale? Si puede ser factura, es lo ideal, y si no es factura, pues al menos un ticket, ¿vale? Deciros que justo nosotros este año hemos tenido un requerimiento de Hacienda con temas de IVA, porque, bueno, la factura te permite que te la puedas deducir tanto a nivel de gasto para el impuesto de sociedades o para el IRPF, y también te puedas deducir a nivel de IVA si eres una entidad que está dado de alta con IVA y haces las declaraciones de IVA. Pero un ticket, el ticket solo te permite que sea deducible a nivel de impuestos a sociedades, pero no de IVA, ¿vale? Por eso siempre intentar, en la medida de lo posible, es tener factura de cada gasto. Y si no fuera factura, al menos un ticket que te permite deducirlo, tener un soporte documental del gasto que te está deduciendo. Y en determinados casos, al menos contar con un registro auxiliar, ¿no? Por ejemplo, de horas. ¿Por qué ponía esto aquí? Bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Hemos visto algunos proyectos, algún proyecto que en verdad están en su proceso más inicial, ¿no? Que como decía antes, son pues, casi un hobby ahora mismo o una actividad que se están planteando a veces si convertirlo o no en proyecto económico y en proyecto de vida, ¿no? Entonces, yo lo que me he encontrado es que normalmente son pues, personas de manera autónoma o mediante asociaciones que realmente no tienen una información para dar ese paso, ¿no? Que a veces lo hacen pues, bueno, pues, como con todo su corazón, pero no tienen luego un control para dar el paso. Yo les decía, oye, pero ¿sabéis cuántas horas le dedicas a esto? Es decir, antes de dar el paso de convertirlo en un proyecto económico, tendrías que saber si ese proyecto sería viable o no. Y para saber si es viable o no, tendrías que tener el dato de que este producto que tú vas a producir, cuánto cuesta en todos los sentidos, ¿no? Cuánto cuesta a nivel de, bueno, pues el envase y todo lo que le tengo que poner alrededor y que me cuesta un dinero, pero también a nivel de horas que yo le dedico al proyecto, para luego yo saber si yo voy a convertir esto en un proyecto económico, saber si el número de horas que dedico, el producto que yo voy a vender va a ser viable venderlo al precio que necesito vender para que me sea rentable o viable, o al menos me cubra el número de horas que yo dedico, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, mira, hoy iba a mostrar uno de los Excel que tenemos, que, bueno, nosotros en verdad lo usamos, este que os voy a mostrar, a ver, el Excel, está diario, ¿no? Si lo veis aquí, este en verdad es un Excel que nosotros tenemos para el control de vacaciones, ¿no? Pero bueno, se me ocurría que bueno, para este tipo de proyectos más incipientes y que no tienen un control ni siquiera de horas, pues al menos puedan tener aquí, pues si es una sola persona, pues aquí pondría el nombre de la persona y luego pues aquí esto es como veis, es una casilla por día del año. Este es de, bueno, en verdad aquí pone 2025, pero es de 2024. ¿Vale? Y la capacidad que tiene el Excel, pues bueno, que es muy fácil de replicar de un año para otro, ¿no? Nosotros aquí contemplamos pues festivos y fines de semana, pues como digo, es un cuadro de control de vacaciones, pero un Excel similar a este pues se puede utilizar, por ejemplo, para el control de horas. Por ejemplo, una persona o una asociación que esté pensando en convertir en proyecto económico, pues al menos lleve un control de las horas que dedican al proyecto, ¿no?
para que luego puedas hacer números al final de año y decir, bueno, pues para yo producir todo este volumen de producto, pues aparte de los costes que he tenido de otras cuestiones, aparte, pues bueno, al final de año he dedicado X horas, ¿no? Esto, pues tú puedes ir anotando aquí el número de horas que dedicas cada día del mes o del año. Y aquí, pues bueno, pues poner un total. Aquí pone acumuladas, usadas, restantes, porque como digo, esto es para el número, nosotros lo tenemos que diseñar para tema de vacaciones. Pero bueno, el Excel es muy adaptable y tú puedes eliminar aquí en vez de restante, pues poner que esto es un total. Y si aquí le ponemos que esto es el sumatorio de todas estas hasta el final de año, pues bueno, pues te va sumando, ¿no? Y aquí arrastramos, pues bueno, las horas que ya hemos anotado aquí, pues se van sumando, ¿no? Si yo pongo aquí una hora y otro día tal, pues se me van sumando. Y bueno, pues es una manera más o menos fácil o útil de al menos llevar este control de, de horas, en este caso, ¿no? Que podía servir para el tema de horas, ¿no? También, bueno, ya lo tenéis aquí diseñado, digo, por si alguien tenéis el tema de control de vacaciones o no lo lleváis de otra manera, ¿no? Más, a lo mejor más manual, pues bueno, ya digo, cualquier Excel de los que vayamos a ver aquí hoy, si veis que os puede resultar útil para lo que estamos viendo aquí o para cualquier otra cosa, pues ya digo que no dudéis de solicitármelo, incluso pues bueno, lo vemos un día y os comento, ¿vale? Esto, como digo, para llevar al menos un control de algunos aspectos que no llevemos mediante otra fórmula, ¿no? Si seguimos con la presentación, ¿vale? Una vez que tenemos el soporte documental y el gasto concreto, ¿vale? Segundo paso es identificar ese gasto o ingreso y tener claro dónde lo ubicamos, ¿no? Nosotros, tanto si lo vamos a llevar mediante contabilidad como si lo vamos a llevar por un Excel de control, identificar ese gasto concreto en- dentro de qué partida de gasto lo ubico, ¿no? Lo ideal para esto, tanto si lo llevamos a través de contabilidad como si lo lleváramos por un Excel, pues por ejemplo usar la guía de ingresos y gastos que usa el Plan General Contable, ¿no? Que tiene un desarrollo ahí de cuentas que básicamente cubre todas nuestras necesidades de cuentas y que podemos usar. Por ejemplo, aquí os he puesto en la presentación, pero bueno, buscando en Google, en cualquier sitio, esto es una página, pero habrá un montón buscando en un buscador de Internet, si buscamos los planes generales de cuentas o hacernos con un plan de cuentas, ¿no? Si ticamos aquí, entiendo, Manolo, se ve lo que sí, ¿no? Se ve el enlace, pero no se ve si te has ido a una web. Ah, la Se web ve no se como ve. no. Ah, vale. Bueno, da igual, os lo dejo ahí para que lo veáis, pero bueno, esos enlaces lo que os llevan es a ver, lo que os llevan es al plan de cuenta, un momento que se me ha ido. Lo que pasa es que ahora yo sí sigo viendo. Ahora sí se veía la web. Ah, sí. Sí, ahora se veía, Sí, ahora se ya ha no. visto un momentito. Ay, pero creo que Ah, claro, pues tendría que compartir un segundo, claro. Yo tendría que entrar aquí y ahora compartir el navegador, ¿no? O la Deja, ventana del navegador. Es claro, que creo que dejo de tiene abierto. compartir aquí esto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve el navegador. Sí. Vale. Bueno, pues esos enlaces lo que os van a llevar es aquí, ¿vale? Uno es lo que el plan de cuentas contable a nivel de gastos establece y el otro enlace siguiente, el de ingresos. El de ingresos es más corto porque normalmente hay menos variedad de ingresos, ¿no? Normalmente es por ventas, servicios, subvenciones y algún ingreso extraordinario y poco más, ¿no? No hay tanta diversidad normalmente de ingresos. De gastos, pues normalmente sí hay más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos puede servir de guía para los distintos grupos de cuentas y tener los distintos grupos que hay. Y luego dentro de cada grupo de cuentas, pues están los subgrupos.
¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro del grupo de servicios varios o de servicios exteriores, pues tenemos aquí una serie de grupos contables que, bueno, pues ¿Hola? Es que se oye eco. Como decía, hay una serie ya de subgrupos contables y luego, pues bueno, dentro de cada una de estas nosotros podemos crear las cuentas que queramos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si nosotros dentro de compras, luego ya creamos las subcuentas contables. Normalmente las subcuentas contables ya tienen de 9 a 10 dígitos. Por ejemplo, en ideas que tenemos compras de alimentación por un lado, de artesanía o de cosméticos, que son familias de productos distintas, pues creamos una cuenta contable para cada tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, las 600.000.000.001, pues son compras de alimentación, por ejemplo. Las 600.000.002 son compras de artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una forma de ubicar nuestro tipo de gastos según también una codificación que nos puede servir luego útil a la hora de agrupar gastos y demás. Y si lo hacemos desde lo que es la contabilidad, pues desde luego tenemos que acudir a este plan de cuentas, ¿no? Si volvemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, estos enlaces los tenéis ahí para entrar y pues si os sirven de guía, digo, a la hora de ubicar los gastos, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que os quería mostrar es cómo hacer, bueno, pues ese control de ingresos y gastos mediante Excel, ¿vale? Esto que veis aquí, que se ve muy pequeñito, pero bueno, ahora lo vamos a ver en más grande, pero quería que tuvierais aquí. Yo, por ejemplo, nosotros aquí a nivel de ideas utilizamos esta herramienta, que es un Excel, que es para hacer el presupuesto anual y con este presupuesto anual luego vamos sacando datos, pues cada trimestre o cada mes o cada semestre y lo que vamos es volcando esa información al Excel y ir viendo la evolución. Pero el presupuesto inicial nosotros lo trabajamos en Excel mediante este formato que veis aquí, que ahora vamos a ver en tamaño más grande, ¿no? Em, Mira, aquí tenemos, por ejemplo, otro Excel que os puede servir. Digo, si no tenéis, o incluso lo tenéis, o para la hora de construir el presupuesto, pues sería un Excel similar a este, ¿vale? Esta es una lista de gastos, porque puede ser orientada. Bueno, esta es la lista de gastos que utilizamos en ideas, de todos los gastos que nosotros tenemos y que agrupamos, porque dentro a lo mejor de reparaciones y conservación, pues existe reparación y conservación de instalaciones técnicas, reparación y conservación y mantenimiento de todo el tema de sistemas, ¿no? Eso luego a nivel de sus cuentas, pues tiene cada uno su cuenta concreta, pero luego nosotros, pues, por ejemplo, a la hora de analizar o de presupuestar, pues lo agrupamos, ¿no? Y estas son las partidas de gastos que nosotros utilizamos. Eh, Creo que cualquier empresa de vosotras, la mayoría de estas puede ser que también la uséis, pueden ser que os sobren partidas, o puede ser que haya alguna que, oye, pues mira, yo es que tengo este gasto que tendría que incluir aquí, ver dentro de qué subcuenta contable la podría agrupar, pero meterlo aquí una línea y meterle cualquier otro gasto que veamos, identifiquemos que no tenemos, ¿vale? Entonces, este puede ser, como digo, un Excel que os puede servir a la hora de constituir vuestro presupuesto anual, que sería ya ir rellenando datos aquí, ¿no? En cada una de las líneas de gasto, pues a primeros de año hacemos nuestra previsión anual según los gastos que normalmente nos basamos en el histórico, es decir, según los gastos que he tenido el año pasado de cada una de estas partidas. Y bueno, pues si veo y sé a primeros de año, tengo alguna información de que esta partida u otra concreta me va a incrementar o me va a disminuir por lo que sea, pues bueno, ir haciendo la previsión. Siempre, como digo, pues estos son previsiones y las previsiones están para equivocarse. Entonces, cada vez que hagamos una revisión trimestralmente o cuando hagamos las revisiones o mensualmente o como decidamos o veamos que es conveniente realizar esas revisiones, pues seguramente el presupuesto cambiará y nos daremos cuenta que no tuvimos en cuenta tal cosa o que se ha producido tal cosa que no esperábamos o que ahora sabemos algo que no sabíamos en su día y lo vamos incorporando al presupuesto y lo vamos modificando, ¿no? Pero bueno, esto puede ser un Excel que puede servir para, por un lado, sería
ver nuestra previsión de gastos anual. Aquí ya nos iría sumando cada una, ¿ves? Si lo hacemos por meses, pues nos iría sumando los totales de cada una de las partidas y luego tener aquí ya pues nuestro total de gastos, ¿vale? Igualmente, pues para los ingresos. Nosotros, por ejemplo, tenemos dividido en alimentación, cosméticos y varios, que a nivel de sus cuentas también están diferenciadas, pero como decía antes, para luego el análisis, pues bueno, cosméticos y varios son pues, partidas que tienen unas cantidades muy pequeñas y que no nos merece la pena luego a nivel de análisis separarlos, ¿no? Entonces lo agrupamos aquí, artesanía por otro lado, bebida, ASC, pues son los ingresos del área de acción social y cooperación, tanto por subvenciones públicas para proyectos como lo que son servicios que prestan de consultoría o de formación, etcétera, etcétera. Y luego aquí otra partida que tenemos de otras subvenciones o ingresos varios, pues que son pues, bueno, otras subvenciones generales que podamos tener, pues yo que sé, como la del kit digital que hemos estado hablando, o ingresos varios, pues no sé, por los portes que cobramos a veces, pues cuando no llegan a los mínimos, pues esos portes se contabilizan ahí como un ingreso vario, ¿no? Entonces, estas son las cuatro. Igualmente, pues cada entidad tendrá sus distintos ingresos o tendrá solo uno, ¿no? Pues puede ser que, oye, pues mira que yo solo vendo este producto y yo pues no necesito aquí tener nada más que uno, ¿no? Pues bueno, pues puedo eliminar todos los demás y, y me quedo solo con una línea de ingresos, ¿no? Bueno, el Excel es todo lo flexible que queramos, ¿no? Y podemos incorporar o quitar o modificar todo lo que queramos. Entonces, igualmente, pues si vamos poniendo aquí nuestras previsiones de ingresos mensuales y aquí pues podemos ir sumando pues, por cada línea, ¿no? Pues alimentación, tal, sabemos que está el sumatorio y cada vez que vayamos rellenando aquí, pues nos irá sumando y nos irá haciendo el total de ingresos de cada línea y aquí el total de gastos, ¿vale? Y luego esto sería lo que hemos visto antes en la presentación, ¿no? Esto sería el presupuesto. Esta es la plantilla de presupuesto que nosotros utilizamos para arrancar el año y construir el presupuesto inicial, que nos sirve, bueno, pues para tomar decisiones, es decir, de este presupuesto que construimos a primeros de año. Luego en febrero tenemos nuestra primera reunión que hacemos de un poco de análisis del año anterior y de planificación del año siguiente, ¿no? En esa planificación del año siguiente, una de las cosas que aprobamos en la Asamblea es el presupuesto. Y este presupuesto, pues, desde luego nos sirve para tomar decisiones. Y porque en la construcción del presupuesto, los distintos departamentos, pues, van aportando lo que entiende que se quiere hacer este año siguiente, pero luego esto hay que analizarlo. Y si el presupuesto da positivo, pues vamos para adelante. Si el presupuesto es negativo, pues nos sirve ya en febrero, antes de empezar el año, para decir, oye, pues mira, esto y esto que nos gustaría hacerlo, pues a lo mejor este año no podemos hacerlo porque el presupuesto sale negativo. O es que a lo mejor habíamos previsto contratar a una persona más y para tal tiempo para apoyar a tal área, pero es que si lo incorporamos no sale a las cuentas, pues tendremos que aguantar, ¿no? O mira, pues sí, pues nos sale un resultado positivo y podemos abarcar. Pero esto nos sirve realmente para tomar decisiones y luego prácticas y útiles para arrancar el año, digamos, ¿no? Este presupuesto, además, pues se puede nutrir de lo que hemos hecho antes. Es decir, aquí hemos hecho la previsión de gastos, por ejemplo. Entonces, si yo le digo aquí en el presupuesto de la partida de alquileres, de hecho ya está hecho, ¿no? Pero si yo le digo que la partida de alquileres es igual a la casilla de alquileres de aquí, de mi previsión de gastos, ¿vale? Pues en la medida que yo voy modificando aquí, pues se me va modificando aquí, ¿no? Entonces, si yo el gasto le pongo pues, que en abril alquilo una sala para lo que sea, me incrementa 1.400, o aquí ya mi presupuesto en esa línea ya se me modifica, ya tengo yo aquí mi total anual. Y aquí ya tengo todo agrupado en ingresos igual. Si yo aquí esta casilla le digo que es igual al total que me va saliendo aquí de lo que yo voy poniendo cada mes, pues me lo irá actualizando aquí. Cada vez que yo modifique aquí o vaya ampliando o vaya modificando, 24.000, pues me lo irá trayendo aquí. Entonces yo voy construyendo mi presupuesto de ingresos y gastos. Tendré un total de ingresos y tendré un total de gastos y un resultado, ¿vale? Y esto, como digo, pues nos sirve primero para arrancar el año y tomar decisiones, como para luego, a lo largo del año,
o ir viendo si realmente estamos cumpliendo las expectativas, tanto a nivel de ingresos como de gastos, o si, bueno, pues tenemos que tomar medidas, ¿no? Y siempre, bueno, pues tener esta información, como digo, al menos analizarla una vez al trimestre y tener la posibilidad de reaccionar, pues siempre es positivo que no encontrarte la sorpresa a final de año, que las sorpresas, pues bueno, cuando son positivas, pues son bienvenidas, pero cuando las sorpresas son negativas, pues a veces ya a final de año ya no tenemos tiempo de reaccionar, ¿no? Por lo cual, bueno, esto es una herramienta, ya digo, que nosotros, yo personalmente, que llevo en la parte esta de control económico, pues es mi herramienta de trabajo de a principios de año y luego, como digo, mínimo una vez al trimestre sacamos, una vez que cerramos normalmente trimestre, que como para el tema de impuestos hay que cerrar y dejar toda la contabilidad al día, pues con esa información del trimestre ya una vez cerrado, pues lo que hacemos es ir viendo que las distintas partidas, pues que ninguna se nos está desmadrando o que ninguna se está comportando de manera anómala y si hay algo, pues que tener tiempo de reaccionar, ¿vale? Esto, como digo, presupuesto es una de las herramientas que más utilizamos en nuestra área. En- a ver si seguimos con la presentación. Dentro del presupuesto hay una partida que es el tema de consumo, ¿vale? Cuando hemos visto el tema de compras, una cosa son las compras que realizamos durante el año, pero a la hora de sacar las cuentas o de hacer el presupuesto, lo que tenemos que calcular es nuestro consumo, ¿vale? Porque no todo lo que yo compro durante el año en verdad es un gasto, ¿no? Para eso hacemos el tema de inventario a final de año y lo que tenemos que ver es lo que realmente nos ha costado las unidades que hemos vendido a lo largo del año. Eso es el consumo, el gasto, lo que nos cuesta todas esas unidades que hemos vendido a lo largo del año, ¿vale? Porque no todas las compras, como digo, son gastos, porque primero, a lo largo del año habremos vendido mercancía que ya teníamos en el almacén a primero de año y que no la he comprado este año. E igualmente habrá compras que yo realice en el año que no se hayan vendido y estén en mi almacén, ¿vale? Em, para eso tengo que calcular el consumo. ¿Cómo calculo el consumo? Bueno, a nivel contable se hace a través de lo que es la variación de existencia y el asiento de variación de existencia, que no vamos a entrar aquí. Lo que sí quiero es que sepáis cómo hacerlo yo a nivel de mi Excel, cómo lo hago yo para calcular ese consumo. Cuando lo hago en el presupuesto, cuando yo hago el presupuesto inicial a primeros de año, yo lo que hago es calcular un consumo medio en función de las ventas previstas. Es decir, nosotros para el presupuesto se hace una previsión de ventas del año y entonces yo sabiendo mi margen medio histórico, pues yo lo que hago es aplicar ese margen medio que yo entiendo que se va a producir, a no ser que tenga alguna información y sepa que el año que viene pues me van a subir tal precio o me van a subir el transporte o me va a bajar tal producto y voy a ganar más o voy a ganar menos margen y le haga una corrección a ese margen, ¿no? Pero nosotros partimos normalmente del margen del año anterior. Igualmente, como decía antes, conforme va pasando el año, eso se va registrando, se va analizando a lo largo de los meses y vamos viendo si hay que corregirlo o no. Pero yo parto del margen medio que he tenido el año anterior. ¿Cómo se calcula ese margen medio? Pues teniendo las ventas que he previsto que voy a realizar y a esas ventas le quito el valor de esas ventas por su margen medio. Es decir, si yo mi margen medio el año anterior ha sido de imaginamos, un 30%, por ejemplo, pues si yo he calculado que voy a vender, pues no sé, 100.000 euros este año 2024, pues 100.000 euros menos 100.000 euros por el 30%, que serían 30.000, pues serían 70.000 euros. O sea, entonces yo para unas ventas de 100.000 euros, el consumo de mercancía que yo hago es por un valor de 70.000. Es decir, el margen que me va a quedar a mí de 100.000 euros de venta serían 30.000, ¿no? 100.000 de ventas menos los 70.000 del consumo. Esta casilla de consumo que yo calculo aquí a partir de las ventas es la que yo me llevo, es la que yo me llevo aquí.
consumo de mercancía, ¿vale? Si veis, aquí por ejemplo yo he puesto que el consumo de mercancía yo lo hago mediante fórmula, es decir, yo pongo aquí que el consumo de mercancía es igual a las ventas de la casilla B13, que es el total ventas, ¿vale? Menos, yo he puesto aquí, por ejemplo, pues suponemos un 25% de margen medio. Pues bueno, pues si yo he estimado que mis ventas del año o del mes o de lo que sea van a ser 24.000 euros, con un margen medio de un 25%, me calcula que es 18.000 euros el consumo, ¿vale? Entonces, esta es la casilla que yo me tengo que llevar aquí en consumo. O sea, yo no me llevo aquí compras, las compras que hago al cabo del año, sino el consumo que yo entiendo que voy a realizar en función de las ventas. El resto de partidas de gastos, pues sí son los gastos que yo voy a ejecutar durante el año de cada una de estas partidas. Pero como digo, esa partida de consumo de mercancía, es importante saber pues, cómo calcularla y no poner ahí el volumen que preveo comprar, que eso será otro cálculo que nos servirá luego sobre todo para el tema de tesorería. ¿Vale? Como digo, eso es cuando calculamos el consumo de cara a hacer el presupuesto anual. ¿Y cómo calculo yo o puedo calcular el margen real que he tenido cuando termina el ejercicio? ¿No? Es decir, cuando ya eso para el presupuesto yo lo hago mediante la previsión de venta y el margen medio, pero luego el margen real normalmente varía. O sea, el margen medio nunca es exactamente igual al del año anterior ni a la media de los 3 años anteriores. Normalmente el margen, pues por distintos factores, o pues porque nos ha caducado más mercancía, o porque me han subido el precio de tal materia prima y yo no lo he podido repercutir, o yo sí he podido incrementar tal precio de venta y eso me ha incrementado el margen. Si los márgenes es algo que está vivo a lo largo del año, que va variando, y el margen real normalmente varía, o seguramente va a variar de lo que nosotros estimemos que va a ser nuestro margen. ¿Vale? Entonces, el margen ya real a finales de año, pues lo hago en base a lo que hablábamos antes de la variación de asistencia. Normalmente, entiendo que todos lo hacéis, al cerrar el año el ejercicio, yo hago un inventario y contabilizo todo lo que tengo en mi almacén, tanto de producto terminado como de materia prima, etcétera, etcétera, y eso tiene un valor de compra, de adquisición o de producción que lo tengo valorado, ¿no? Nosotros ahora lo Entonces, hacemos cada 3 meses y nos han recomendado que lo hagamos al mes, pero es mucho cada trabajo. mes un inventario. Mm. Para llevar el control exhaustivo, sí, pero ahora como el controller lo vemos cada 3 meses inventario de todo. A ver si es cierto, ¿no, Manolo? Que nosotros hacemos 2 al año, hacemos uno, ¿no? Más o menos mitad de año. Nosotros, sí, Hombre, también nosotros puedes hacemos, mirar las referencias más habituales, por lo menos, y Claro, hacer un mini inventario de lo más importante, eso sí. claro, nosotros hacemos inventario continuo o inventarios parciales, a lo mejor de una sección del almacén, y luego en verano hacemos uno de alimentación y a final de año uno completo de todo, ¿no? Depende ya de cada industria. Lo que sí es verdad que con un ERP técnicamente tú puedes hacer inventario, digamos, todos los días, o sea, porque sería registrando bien la entrada y la salida. Ah, Realmente tu RP, si somos capaces, tu RP te lo daría, ¿no? sí, Lo que pasa es claro, que... sí. Por eso sería pedirle una foto fija al programa y ya está, pero las entradas y las salidas nunca son exactas. Bueno, nosotros en producción es que nunca, no, hay mermas que es imposible de controlar. claro. Sí, ese inventario físico de irte al almacén y contar uno por uno de cada artículo que tengo, tanto de producto terminado como de existencia, pues como dice Manolo, a lo largo del año se hacen pues algunas demuestras, digamos, para detectar posibles errores, ¿no? Como decía, oye, pues que en el programa, según la entrada-salida, pues me sale tanto y ahora me voy y lo cuento y me salen X unidades menos o más, porque ha habido algo que no he registrado o que no he contemplado en una producción o lo que sea, ¿no? Entonces, esos controles parciales, digamos, y temporales, pues bueno, son buenos para detectar posibles diferencias, pero bueno, a final del año sí que hay que hacer el inventario total y completo de todo lo que tenemos en nuestro almacén y con ese valor calculamos el consumo real. ¿Cuál es el consumo real? Pues bueno, si tenemos el valor de las existencias iniciales, es decir, el valor de nuestro inventario que hicimos a 31 de diciembre del año pasado, más todas las compras que yo he hecho a lo largo de este año,
a eso le resto lo que son las existencias finales, es decir, lo que yo he consumido de producto es lo que yo tenía a principio de año, más todo lo que he comprado a lo largo del año, menos lo que me queda en el almacén a final de año, ¿no? Esa es la fórmula para calcular el consumo real que yo he tenido al final del ejercicio económico. Y con ese consumo, pues yo calculo el margen real que he tenido, ¿vale? Así serían las ventas menos el consumo en porcentaje sobre el valor de las ventas, pues me obtiene el valor del margen real que he tenido este año, lo cual pues me puede servir ya ese valor de referencia para construir el presupuesto del año siguiente, ¿no? Pero como digo, cuando calculamos el presupuesto nos vamos a la Fórmula 1 porque es una estimación sobre un margen medio que yo estimo que voy a tener y sobre unas ventas que yo preveo que voy a tener. Pero como digo, es una previsión, es un presupuesto. Y cuando quiero calcular el consumo ya real a final de año, pues se hace ya en base a las existencias iniciales, finales y al volumen de compras que yo haya hecho durante el año, ¿vale? Estas son las fórmulas para calcular mi consumo, tanto para presupuesto o para... Anda. Maribel, Sí, hola. sí, te oigo. Isabel, quita el Ah. micrófono. Vaya. Ahora resulta que tengo micrófono. Ah, que Isabel antes no podía. He cambiado de ordenador Ah, pues mira. y entonces tengo ahora. Y mira por dónde sonó el teléfono y estaba atendiendo. Vale, vale. Y ahora no puedo quitarlo, ¿eh? ¿No tienes arriba un botón que pone micro? Está aquí abajo y le estoy dando aquí arriba, sí. Ahora. Vale. Sí, te seguimos oyendo. ¿La sigue oyendo? Sí. Sí, si Vamos, que quieres no creo importa, que tío. la puedo mutear yo. Espérate un momentito. Ahora, vale. Si quieres hablar, Isabel, nos dices por el chat y te habilita Manolo el micro, ¿vale? Vale, y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestro control de ingresos y gastos, que vimos en la primera parte también, la parte de amortizaciones, ¿no? Otra cosa está por un lado el consumo, que es algo que se sale de lo habitual. El resto de gastos, como digo, pues suelen ser gastos que vamos teniendo a lo largo del año, que los controlamos, los cuantificamos y lo ponemos ahí en nuestro cuadro y ya está, ¿no? Pero el tema del consumo tenemos que calcularlo y el tema de las amortizaciones, pues igual, ¿vale? Si os acordáis, el tema de la amortización es el desgaste, digamos, de nuestros inmovilizados que yo imputo cada año a mi cuenta de resultados. Es decir, si yo tengo un ordenador, el ordenador yo no lo meto como un gasto del año en que lo compro, sino que el ordenador, como me va a servir para 4 o 5 años, yo lo que hago es decir que cada año el ordenador pierde un 20% de su valor y eso lo meto como un gasto en mi cuenta de resultados. Es la forma de hacer una imagen fiel de lo que son nuestras cuentas y además es un gasto que yo me deduzco, lo cual voy a pagar luego menos impuestos de sociedades o de renta o en la fórmula de impuesto que yo pague, porque me voy deduciendo un gasto que es real. Cuando el tema de amortizaciones lo realizamos a través de un ERP, pues normalmente tiene su módulo que es de activos fijos. Y eso lo que te permite es que cada vez que yo compro un inmovilizado, pues sea un ordenador, sea un coche o una furgoneta para el reparto, sea una estantería, sea, no sé, una maquinaria de una envasadora o lo que sea, ¿no? Cualquier elemento de inmovilizado o incluso un software, ¿no? El propio RP al final no deja de ser un software que cuando nosotros lo adquirimos, pues es un programa informático que me va a servir para distintos ejercicios económicos. Yo no voy a dotar lo que yo pago en ese año, el año que lo adquiero, no lo pongo como un gasto de ese año, lo pongo como una inversión que luego voy dotando la amortización, ¿vale? Como decía, cuando tenemos un ERP, normalmente hay un módulo que es de activos fijos, que se llama, y que cuando yo compro un inmovilizado, pues le creo su ficha. Su ficha es darle todos los datos, decir qué tipo de inmovilizado es, en cuántos años lo voy a amortizar, qué valor tiene, etcétera, etcétera. Y eso es un proceso que me hace, yo hago al final de año, le doy pues, hacer las amortizaciones. Y el mismo programa te dota la amortización de cada elemento de ese año y te lo mete en un asiento contable que hay amortizaciones. Por un lado, amortizaciones de inmovilizado material y por otro lado, inmaterial, si tenemos, ¿no?
¿Qué pasa si no tengo ese RP y no me lo hace de manera automática? Bueno, pues lo puedo hacer de una manera manual también, ¿no? Que me sirve para tener un control de mi inmovilizado y saber cómo amortizar. Las amortizaciones, normalmente si esto lo lleva un gestor, pues supongo que el gestor pedirá los datos y lo hará él, pero bueno, para que sepáis un poco, eh, em, cada, cada inmovilizado, cada inmovilizado tiene unos topes de amortización, unos máximos y unos mínimos, ¿vale? Que te permite Hacienda a nivel fiscal deducirte. Tú puedes amortizar incluso más de lo que te permite Hacienda, pero fiscalmente tú no te podrías deducir más de lo que Hacienda te permite. Por lo tanto, lo normal es que tú te ciñas a ese máximo y a ese mínimo en función un poco también de la evolución de tu negocio, ¿no? Quiero decir, si por suerte mi negocio genera mucho beneficio, pues me voy a amortizar al máximo que me permite Hacienda porque me voy a deducir mayor gasto y voy a pagar menos impuestos. Si mi proyecto está en un momento ahora mismo de inicial o tiene beneficios bueno, que no son grandes, pues voy a dotar una amortización mínima, ¿no? Entonces, bueno, hay tablas de estas de amortizaciones donde Hacienda te dice cuánto puedes amortizar. Por ejemplo, un edificio, una construcción, el coeficiente máximo que puedes amortizar es el 3% anual, ¿vale? Y luego el importe máximo de años, que lo que te da es el importe mínimo a nivel de porcentaje. Es decir, si el 100% de amortización del valor del elemento lo dividimos entre 68 años, nos sale un 1,47, ¿no? Un 1,5. Es decir, nosotros una nave industrial que tengamos o una nave o no sé, una casa o lo que sea del negocio que lo estemos amortizando, pues máximo podemos dotar un 3% anual de gasto de amortización y mínimo un 1,5%. Entre ese margen, normalmente somos nosotros los que decidimos si vamos a dotar la amortización por el máximo, por el mínimo o intermedio. Normalmente si usamos el máximo o el mínimo lo hacemos para todos los elementos de inmovilizado igual y luego a lo largo de nuestra vida como empresa podemos en algún momento cambiar. Es decir, yo puedo ahora mismo interesarme dotar el máximo, pero en un momento dado que me va peor o estoy teniendo beneficios más pequeños, pues lo doto por el mínimo, por ejemplo, ¿no? Eso luego se recoge en la memoria económica y demás, pero bueno, se puede cambiar, ¿no? Que entendamos que el porcentaje de amortización que yo doto, pues se puede ir cambiando a lo largo de la vida de nuestro negocio, ¿no? Y como digo, pues bueno, aquí hay un Excel. Por ejemplo, si como decía, no tenemos ese RP que me lo hace automáticamente, pues yo podría generarme aquí un Excel como este, en el que yo voy aquí recogiendo por los inmovilizados que yo vaya comprando en la fecha que sea, a lo largo de la vida de mi empresa, de mi proyecto, y lo voy recogiendo. Por ejemplo, recogiendo la fecha en la que lo adquiero, el tipo de inmovilizado que es, su valor de adquisición y luego el porcentaje de amortización sobre el que voy a amortizar ese valor, ¿no? De forma que, por ejemplo, un ordenador que yo me he comprado en mayo de 2022, eh, que lo voy a amortizar a un 20% anual, es decir, por ejemplo, en 5 años, ¿no? Un ordenador lo puedo amortizar, no sé si este es el máximo o el mínimo, pero bueno, suponiendo un 20% de amortización, que sería amortizarlo en 5 años, pues sería un 20% anual, ¿no? Entonces yo cada año voy a ir dotando la amortización que corresponde. En 2022, pues lo que he hecho es aplicarle el 20% a su valor, pero poniendo solo un 60%, porque al haberlo comprado en mayo, pues ya no son 12 meses de amortización, sino son el 60% de un año, ¿no? Luego 2023, los años siguientes, pues el valor del ordenador por ese 20%, así que voy amortizando, amortizando, hasta que ya el último año hago el resto, hasta que el total amortizado coincida con el valor de adquisición, ¿vale? Esto es una forma de tener, primero tener controlados nuestras adquisiciones, nuestros inmovilizados, y por otro lado, pues poder ir calculando las amortizaciones que debo dotar anualmente, ¿vale? Este otro Excel, pues bueno, sencillo de utilizar y que podéis disponer de él. Vale, eso sería el tema, como digo, en tema de ingresos y gastos, sobre todo estos dos gastos que digamos son algo especiales, ¿no? Lo que es el consumo de mercadería y por otro lado la amortización.
Eso sería a nivel, como decíamos, de ingresos y gastos, cómo me construyo mi presupuesto y luego, ya digo, ese cuadro que hemos visto de presupuesto, en vez de llamarle presupuesto, le llamamos cuenta de resultados y si lo que aparece ahí, en vez de la previsión que yo he hecho a primero de año, lo que yo pongo ahí en cada casilla es el gasto e ingreso que yo he tenido en el trimestre o en el año reales, pues yo luego puedo hacer una comparativa entre el presupuesto y lo que yo llevo en el trimestre o lo que yo llevo al final de año, ¿no? Y para eso nos sirve ir comparando. Esos datos reales, pues ya los sacaremos de nuestro sistema de registro de gastos y de ingresos, ¿no? O bien de la contabilidad. Si nos la llevan externamente, pues pedirle esos datos a nuestra asesoría. Oye, necesito todos estos gastos del trimestre, ¿cuánta cuantía de cada gasto? Yo eso lo meto en el Excel y con eso lo puedo comparar con el presupuesto, ¿vale? O sea, la plantilla de presupuesto la copiamos, la pegamos y la llamamos cuenta de resultados del trimestre tal o del año tal y nos sirve igualmente, ¿vale? Eso a nivel de ingresos y gastos. Otra herramienta que utilizamos nosotros a diario y que desde luego debemos de llevar un control o deberíamos llevar un control es el tema de la tesorería, ¿vale? Es decir, una cosa son los ingresos y los gastos que yo tengo y otras cosas son los cobros y los pagos, que a veces no coinciden en el tiempo de los ingresos y los gastos y que por otro lado tampoco son iguales. Si nosotros somos una entidad que estamos dados de alta en IVA y hacemos nuestras declaraciones de IVA, pues tenemos que tener en cuenta que el ingreso es menor que el cobro, porque al cobro yo le tengo que añadir el IVA. El IVA no es un ingreso para mí, sino que es un impuesto que yo recaudo para Hacienda y que cuando llega al final del trimestre tengo que ver todo el IVA que yo he cobrado menos el IVA que yo he pagado y la diferencia es lo que le ingreso a Hacienda o Hacienda me tendría que ingresar a mí, ¿no? Entonces, en el tema de tesorería hay que tener en cuenta, uno, partir de nuestra previsión de ingresos y gastos, pero convertir ya esos ingresos y gastos en cobros y pagos. Ya digo, en unos casos habrá que añadir IVA, si estamos dentro del régimen de IVA, y en otros casos no. Por ejemplo, si mi entidad es una asociación que está exenta de IVA y el IVA, pues nosotros no lo deducimos ni hacemos declaraciones de IVA, sino que todo el IVA yo facturo sin IVA y cuando compro algo con IVA, pues el IVA es un gasto, ¿no? Pues ahí no habría diferenciación. Pero lo normal en entidades ya que vamos rodando, que estemos dados de alta en IVA y que el IVA sea, pues bueno, somos gestores de un impuesto que hacemos para Hacienda esa gestión, ¿no? Entonces digo, partimos de nuestra previsión de ingresos y gastos. En cobro y pagos, como decía, hay que tener en cuenta el tema del IVA. Tener en cuenta que los gastos que hemos visto de amortizaciones no generan gasto, ¿vale? Es el único gasto dentro de nuestro presupuesto que no genera pago, ¿vale? Porque el pago lo hacemos cuando compramos el inmovilizado, ¿no? Cuando compramos el ordenador lo pagamos, pero luego vamos dotando una amortización durante 5 años. Esas amortizaciones, por tanto, es un gasto que yo contabilizo, pero que no me genera un pago. Entonces, tengo que tener en cuenta cuando hago mi control o sea, mi cuadro de tesorería, que las amortizaciones yo no tengo que poner un pago porque no generan pago. Y luego, además de los gastos que yo tengo en mi presupuesto, pues tengo que contemplar en el cuadro de tesorería si tengo que hacer devolución de préstamos o deudas. Los préstamos o deudas que yo tengo que devolver cada año no es un gasto del año, es una devolución de deuda, ¿vale? Entonces, eso lo tendré que poner como parte de pago que no va en gastos. Las liquidaciones de impuestos, como hemos dicho antes, si el IVA es un impuesto que yo gestiono, pues cada trimestre, cuando llegue el 20 de abril, el 20 de julio, yo tengo que contemplar que voy a tener que pagar esos impuestos. Llámese IVA, llámese retenciones que yo hago en las nóminas de trabajadores, el IRPF a través del modelo 111, o llámese otro tipo de, si tengo alquileres, el modelo 123. Bueno, pues los impuestos, que esos no son ingresos ni gastos, sino que nosotros somos meros gestores, pero va a llegar al cierre del trimestre, voy a tener que pagar esos impuestos. Y luego también, pues, contemplar nuevas inversiones si tengo previsto hacer alguna inversión en este ejercicio. Pues tendré que contemplar que cuando llegue el momento de hacer esa inversión voy a tener que hacer ese desembolso de dinero, ¿vale? Estos son los temas que tenemos que tener en cuenta y con esto, pues, podemos construir nuestro cuadro de tesorería.
Lo podemos hacer de un modo un poco más... a ver, ¿dónde estaba? De una manera un poco más, digamos, en bruto, es decir, si yo tampoco soy una entidad que, por ejemplo, yo cobro todas mis ventas al contado, pago porque me dan crédito para pagar a 30 o 60 días y sé que tengo un colchón ahí, que la tesorería no es una cosa que a mí me preocupe, pues tampoco tengo que llevar un control muy exhaustivo de tesorería. Sí me vendría bien, ya que hago el presupuesto de ingresos y gastos, pues llevármelo a una previsión de tesorería. Para al menos tener una previsión mensual y detectar si en algún mes pues voy a tener algún problema de liquidez, porque tenga previsto, por lo que hemos dicho, voy a hacer una inversión que voy a comprar, o tengo que comprar 4 ordenadores en abril y ahora en abril pues resulta que me da un saldo negativo de tesorería, oye, pues tengo que prever que tengo que buscar esa financiación por donde sea, ¿no? Entonces hay una manera de hacerlo que es así, ¿no? Pues, partiendo de nuestro presupuesto de gastos y de ingresos, pues yo me lo llevo aquí a pagos y cobros, es decir, convierto cada previsión de ingreso del mes en un cobro, ¿vale? Entonces yo mediante fórmula digo que en enero es lo que yo preveo que voy a ingresar en enero, que son 9.000, y como son ventas de alimentación que llevan un 10% de IVA, pues el cobro de ese mes sería los 9.000 de venta más el 10% de IVA serían 9.900, ¿vale? Si yo voy copiando esa fórmula aquí en todas las casillas, pues en la medida que yo le voy metiendo datos aquí en los ingresos previstos, me va a ir calculando qué previsión de cobro. Si es artesanía, pues en vez del 10 lo configuraría esta fórmula, pero le pondría un 21%. Bueno, pues así iríamos rellenando o se me iría rellenando mi previsión de cobro mensual en función de mis previsiones de venta. Y con los gastos, pues iría haciendo igual. Es decir, iría preveyendo aquí en función de nuestros gastos. Por ejemplo, alquileres, pues yo le digo que la previsión de tesorería es igual a mi previsión de gasto, a la casilla que yo pongo aquí mensual, más entre paréntesis, pues esa misma casilla, pero por, en este caso, el 21%. Ay, no, luego se me ha ido, ¿no? Sería igual a la casilla tal, para la tesorería C7 más el 21. Bueno, aquí falla algo en la fórmula, ¿vale? Pero bueno, sería igual que hemos hecho aquí con los ingresos, sería igual en gastos, ¿vale? Vamos configurando la fórmula para que te coja la casilla que hemos puesto en gasto más el IVA y le aplique. Con esto, pues tendremos una previsión aquí de cobro mensual y una previsión de pagos mensual y un resultado positivo o negativo, ¿no? Con lo cual, como digo, esto nos permitirá pues detectar a primeros de año, cuando yo construya el cuadro y mi presupuesto, pues ver si en algún mes voy a tener algún problema y anticiparme a ese problema y no encontrarme que en mayo voy a tener que pagar no sé qué y resulta que no tengo liquidez suficiente y no tengo tiempo de reacción para buscar una financiación o lo que sea, ¿vale? Aquí, pues lo que he puesto aquí al final, en el cuadro de control de tesorería, que son pagos y no gastos, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Las inversiones, si voy a realizar alguna inversión a lo largo del año, contemplar aquí en el mes que la vaya a realizar, que la voy a pagar. Las devoluciones de deuda, pues si tengo algún préstamo que tengo que pagar mensualmente en una hipoteca, pues tendré que ponerlo aquí, porque el pago de la deuda, insisto, no es un gasto, el gasto son los intereses que pagamos por esa deuda, pero no la deuda. Y la liquidación de impuestos que hablábamos, ¿no? Cada cierre de trimestre, en abril, pues voy a tener y calculo, según vi el año pasado, que el IVA trimestral me sale por unos, yo qué sé, 2.500 euros a pagar. Bueno, pues lo voy metiendo en el trimestre que corre, ¿vale? Como digo, aquí vamos construyendo nuestro cuadro de cobro y pago y podemos tener una previsión para todo el año de tesorería, ¿vale? Esto puede ser, digo, una fórmula más o menos a grosso modo, vamos, es bastante fiable en cuanto que está construido sobre los presupuestos de gastos que tenemos de cada mes. Pero bueno, yo os voy a mostrar el cuadro de tesorería que nosotros utilizamos eh, en nuestro día a día. Y porque os quiero mostrar una cosa también
que para nosotros es muy útil, que es el tema de los colores, ¿no? Porque cuando hacemos archivos compartidos, sobre todo entre varias personas, pues nos es muy útil usar esto, ¿no? Nosotros a primeros de año, bueno, yo por ejemplo el cuadro de tesorería lo construyo de 1 de marzo a 28 de febrero del año siguiente, ¿no? Más que todo porque, bueno, enero, febrero suelen ser meses de cierre fiscales, de cuentas, o sea, son meses complejos como para hacer esto, entonces, bueno, pues lo hago ya en marzo más tranquilo o finales de febrero y lo hago pues para desde el 1 de marzo a 28 de febrero del año siguiente, ¿no? Cuando se hace el cuadro a primeros de año, pues más o menos el cuadro nuestro queda así, ¿vale? Entonces, yo lo que voy haciendo es, de cada gasto contable, voy haciendo su previsión mensual de pago. Por ejemplo, la alarma, que es el día 1 de cada mes, y esto pues yo luego lo copio en julio, en agosto, septiembre, ¿vale? Es verdad que esto lleva un tiempo, cuando lo haces, pues te puede llevar un día en hacer todo el cuadro, pero esto tiene una previsión muy fiable de la tesorería. ¿Por qué usamos colores? Bueno, pues como esto lo utilizamos tanto yo, que normalmente cuando contabilizo una factura meto el gasto aquí o el pago aquí, y luego lo utiliza mi compañera María, que es la que lleva el control de cobros y pagos, de forma que ella cuando hace un pago, eso pues lo va quitando de aquí. O va viendo si lo que hay aquí es una previsión o es una factura. Entonces nosotros todo lo que ponemos en amarillo, como veis, yo le pongo día 5, día 1 o día 15, pero no le pongo el día exacto de vencimiento. Lo pongo en amarillo para que mi compañera sepa que esto es una previsión, no es una factura que ya se haya producido el gasto y el pago. Entonces, todo lo que son gastos generales, pues lo pongo en color amarillo y con un día más o menos aproximado de vencimiento. En morado, esto, pues no sé, estos son caprichos ya. Ponemos lo que son pagos que tienen que ver con gastos financieros o pagos de deuda financiera. Por ejemplo, intereses de póliza, por ejemplo, pues preveíamos que en julio de 2024 teníamos una devolución de parte de un préstamo solidario de 2.000 euros. Bueno, pues lo contemplamos ahí, o la devolución mensual de hipoteca, ¿vale? Pues igualmente, ¿vale? Y luego en azul, pues vais a ver que aparecen aquí una serie que son las compras. ¿Por qué lo diferenciamos? Bueno, pues en nuestro caso, porque las compras de mercadería para nosotros es la partida más grande que tenemos en nuestra cuenta de resultados y en nuestro cuadro de tesorería, ¿no? Entonces, cuando yo reviso el cuadro de tesorería con el cuadro de compra, pues me es más fácil, rápidamente, más visual localizar las compras si están diferenciadas de color, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que es el tema de compra usamos estos azules oscuros con letra blanca y todo lo que son gastos generales, digamos, pues el amarillo. Y cuando se van produciendo, cuando va pasando el año, por ejemplo, si nos vamos a primero de año aquí en abril, conforme se van generando los gastos y nos van llegando facturas, pues lo que hacemos es llevarnos esa factura ya al cuadro de tesorería con su fecha exacta de vencimiento y ya pues lo ponemos en color blanco, como que ya es un gasto que realmente se ha ejecutado, que es un pago que realmente tenemos que realizar en esta fecha concreta. Y nosotros le añadimos aquí la forma de pago, también para que mi compañera sepa si nos la van a pasar por el banco tal o si tenemos que hacer una transferencia bancaria cuando llegue el vencimiento. Entonces, para nosotros el tema de colores, como digo, los amarillos se van convirtiendo en blancos y estos que tenemos aquí en azul, pues los vamos convirtiendo en azules claritos o oscuros, y estos son fletes, transportes. Y esto, pues cuando una compra está prevista en azul oscuro se convierte en compra, pues por ejemplo, pues, lo contabilizamos ya como una compra al proveedor tal, por tal importe y fecha de vencimiento tal, ¿vale? Entonces, este es el cuadro que mi compañera usa, yo para meter las facturas que ya nos van llegando y ella para ir controlando la tesorería. Y la que ella usa, porque luego, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es previsiones quincenales, ¿no? De este cuadro. Normalmente vamos haciendo previsiones para 15 días, ver los pagos que vamos a tener que afrontar en los próximos 15 días, ver los cobros que preveemos tener en los próximos 15 días y ver si vemos que va a haber alguna dificultad, pues igualmente tengamos tiempo de reaccionar, ¿no? Este, como digo, es uno de los cuadros que usamos prácticamente a diario y que hacemos una vez al año para como previsión y que luego ya vamos gestionando según vamos introduciendo pagos o gastos ya reales o vamos quitando según se van produciendo esos pagos. ¿Vale?
Y vamos llegando a la hora, entonces no os quiero tampoco entretener mucho más. El Excel diario, ingreso y gasto lo hemos visto, el de cuadro de tesorería. Bueno, hay aquí algún Excel también que usamos, pues, por ejemplo, para construir el presupuesto. Hay casillas que no son fáciles, o sea, no es un dato que yo tenga así muy fácil, ¿no? Pues, por ejemplo, el gasto de recursos humanos, ¿no? Pues nosotros, para saber yo en el total del presupuesto del año cuánto voy a gastar de recursos humanos, pues tenemos otro Excel que es para calcular esa cuantía, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de ir poniendo aquí cada persona que tenemos en plantilla. Pues por ejemplo, esto ya está diseñado para que a ti te calcule el bruto total según, pues no sé, por ejemplo, trabajador 1, he supuesto aquí, he puesto, pues tiene un salario base de 1.400. En el caso de que las pagas estas estén prorrateadas, pues irá incluido en su nómina. Si no, en vez de 12 pagas, pues serían 14 al cabo del año, pero bueno, eso es según el formato que tengamos. Algunos complementos que podamos tener, que bueno, pues según ya tengamos recogido en nuestro convenio o en nuestro acuerdo de socio, bueno, pues aquí por lo que vamos sumando son cuantías y nos va calculando el bruto total mensual. Ese bruto total mensual, pues lo multiplico aquí por 12 meses, entonces ya tengo pues la cuantía del trabajador tal para todo el año. Y luego aquí, en la casilla de al lado, pues lo que calcula es el coste de seguridad social, que sería multiplicando el valor del salario anual por un 32,5% más o menos que supone la seguridad social para la empresa, ¿no? Entonces con esto lo vamos haciendo uno a uno y aquí pues al final tendremos un sumatorio total y esa es la casilla que me llevo a la casilla de recursos humanos en el presupuesto, ¿vale? Este es otro de los Excel o herramientas que utilizamos a la hora de construir el presupuesto. Y pues creo que nos quedaba poco que ver. Esto era para la construcción del presupuesto. Y bueno, lo que teníamos el cuadro de inversiones, ¿no? Voy a enseñar el archivo que nos puede servir para controlar esos inmovilizados que vayamos adquiriendo. ¿Vale? Y ese mismo nos puede servir. Nosotros tenemos otro Excel que no lo he incluido aquí porque básicamente es un listado que nosotros tenemos de inversiones futuras o de posibles inversiones, ¿no? Como sabréis, pues cada año, a primeros de año, pues pueden surgir la necesidad de, oye, o me gustaría, o necesitaríamos, o nos gustaría el año que viene, pues adquirir tal maquinaria, o renovar el ordenador porque ya lo tengo mal, o el vehículo no sé qué. Bueno, pues a lo largo de nuestra vida, de nuestra empresa, nos van a ir surgiendo necesidades de inversión, ¿vale? Nosotros lo que sí hacemos cada año en febrero es ver cuáles son esas inversiones que se plantean como necesarias y en función de nuestro presupuesto, en función de la urgencia o no de esas inversiones, de la prioridad de urgencia que tengan, pues calculamos qué inversiones podemos ir acometiendo cada año, con la idea de no tener que recurrir a financiación externa. O si es una inversión que es imprescindible realizar y vemos que no nos van a dar las cuentas, pues prever que vamos a tener que hacer o solicitar una financiación, ¿no? Entonces, las inversiones a realizar las realizamos según esta fórmula, que para nosotros es muy útil, porque esto nos determina qué volumen de inversiones yo voy a poder acometer en el ejercicio siguiente teniendo en cuenta mi presupuesto, ¿no? Entonces, si al resultado que yo preveo que me salga en mi presupuesto, resultado total de beneficio, espero que sea beneficio y no pérdida, más las amortizaciones, la amortización es una partida que se suma al resultado porque la amortización es, como decía antes, no genera un pago, es un gasto que yo meto en mi cuenta de resultados, pero no tengo que pagarlo, en verdad es dinero que no sale de mi caja, digamos, sino que está ahí, ¿vale? Entonces, el resultado que yo tenga, que es el dinero que yo he generado entre ingresos y gastos, yo he generado una bolsa de dinero, digamos, más las amortizaciones, que es un gasto que no genera pago, menos las deudas que yo tenga que pagar en ese año, si es que tengo, eso debería ser siempre mayor o igual al volumen de inversiones que yo quiera acometer, ¿no? De alguna manera, el resultado previsto más amortizaciones menos deuda
nos dice la bolsa de dinero, digamos, que yo voy a tener disponible el año que viene para poder acometer inversiones. ¿Vale? El máximo de inversiones que yo me puedo sin tener que recurrir a financiación externa, pues me lo da esta fórmula. De forma que esto nos sirve de orientación para decir, bueno, pues mira, este año vamos a acometer esta y esta según el resultado y luego a mediados de año pues analizamos y si la cosa va mejor y podemos acometer alguna más, o mira, esta la dejamos o esta la... Pues esto son decisiones que tomamos a primero de año, como digo, en función de nuestro presupuesto y nuestros resultados. ¿Vale? Y luego en tema de inversiones, pues lo que hemos visto antes, ¿no? El cuadro que nos sirve para llevar una relación de nuestras inversiones. Y luego, por último, pues bueno, quería mostrar esto que ya hablamos en la primera sesión, que es el tema de ejemplos de herramientas de financiación alternativa, ¿no? Como os dije, hay una, bueno, pues una cantidad de herramientas que normalmente no se conocen de poder acceder a financiación que se salen un poco o bastante del ámbito de la financiación bancaria tradicional, que normalmente a veces no es accesible, o los tipos de interés son altos, o si es una cuantía pequeña ni me escuchan porque no les merece la pena, etcétera, etcétera, ¿no? En esta plataforma de finanzas éticas y alternativas, por lo que hay una cantidad de herramientas disponibles, y lo que sí quería ver con vosotros rápida, espera, porque tengo que dejar de compartir y compartir el enlace, es este, ¿no? Si picáis ahí en el enlace que viene en la presentación, pues os lleva aquí, ¿no? Esta es la página de la plataforma de finanzas éticas y alternativas. Como veis, aquí aparecen una serie de herramientas de financiación, es decir, si yo lo que busco es que me financie alguien un proyecto, una inversión concreta, hay elementos o iniciativas de ahorro, ¿vale? Para iniciativas, oye, pues yo es que en verdad genero liquidez y en vez de tener mi dinero, de tenerlo en un banco tradicional que no me aporta nada, pues busco iniciativas de financiación alternativa para que al menos mi dinero esté al servicio de este tipo de iniciativas, ¿no? Y hay también aquí una serie de entidades que son de seguros, ¿vale? Hay 2 o 3 entidades a nivel estatal que son de seguros éticos, éticos en el sentido del uso que le dan al dinero que tienen los seguros bueno, pues, en esa bolsa de dinero que generan con los seguros que nosotros pagamos, ¿no? Entonces, pues para ver aquí un ejemplo rápido, para que lo tengáis presente si necesitáis algún tipo de financiación, pues por ejemplo, si yo necesito una financiación pues para un equipo productivo, ¿no? Lo que deseamos, pues voy a invertir en bueno, una maquinaria de una envasadora o lo que sea. Pues me va a pedir aquí una serie de datos, por ejemplo, quiero financiación para un equipo productivo, ¿vale? Esto me lleva aquí y, por ejemplo, si me dices, Laura, vosotros estabais ¿en qué provincia? Zaragoza. Zaragoza. En Zaragoza, ¿vale? Pues yo digo que voy a comprar una maquinaria que estoy en Zaragoza. Y le digo además que soy una cooperativa y que mi sector de actividad puede ser el de alimentación, agricultura y ganadería. Y que necesito, pues la maquinaria que voy a comprar me cuesta, no sé, vamos a poner 8.000 euros por poner algo, ¿vale? Y aquí pues ya me lleva a las entidades que en Zaragoza tendría para una inversión de este tipo, de esta cantidad y en esa provincia, ¿no? Que es pues, una cooperativa de servicios financieros. Islámicos, esa no los conozco. Bueno, una cooperativa de servicios financieros similar a COP57, que no sé si te suena a COP57, Sí. que son cooperativas. Por ejemplo, si la cantidad, claro, al ser 8.000, vale, si ponemos una cantidad menor, por ejemplo, 3.000, pues seguramente te van a salir más iniciativas, ¿no? Esta que es una cooperativa de servicios financieros, pero luego todas estas entidades que somos entidades que formamos parte de REFAS, que es una red de entidades de finanzas alternativas, que nos dedicamos a poder financiar estas cuantías normalmente de microproyectos o microinversiones, ¿no? Y seguramente, pues si ponemos una cantidad en vez de 8.000, pues ponemos 15.000, pues seguramente aparte de COP Halal, pues te sale COP57 también, porque a lo mejor COP57 tiene establecido que no financia a lo mejor, pues si son menos de 10.000 o no sé, por eso no, con 8.000 no aparecía, con 15.000, pues ya por ejemplo te aparece COP
Te aparece la que hemos visto antes y te aparece Fiare Banca Ética, ¿no? Entonces, depende la cantidad en donde estemos y para lo que busquemos financiación, pues a través de esta herramienta nos pueden aquí dar una serie de enlaces o de posibilidades de financiación alternativa que nos permita abrir el abanico de no solo nuestra entidad bancaria, que a veces, pues ya digo, o por las condiciones o por lo complicado que es acceder a la financiación, pues no nos resuelve el problema que tenemos, ¿no? Y normalmente por lo que hablamos, un banco... Trabajando, ¿vale? Que me tengo que seguir con él, que si no acabaré muy tarde hoy. Muchas gracias, el resto ya lo veo grabado. Vale, sí, en verdad ya estamos terminando. Pero muchas gracias, Laura. Hasta Chao. luego. Vale, y bueno, sí, como decía, terminamos ya, en verdad, ya de la presentación. Lo que quedaba, bueno, pues ya prácticamente nada. Esta era la última parte que quería ver hoy con vosotras. Y bueno, pues con esto terminaríamos. Eh, no sé si hay algo ahora mismo que queráis consultar o preguntar. Como decía al principio, tanto esta presentación como lo que es el taller aquí en vivo que estamos grabando se va a circular y se va a colgar, lo vais a tener disponible si alguien necesita consultar o ver algo. Y igualmente lo que os comentaba, si alguno de estos Excel que os he estado presentando veis que os pueden ser útil y que os gustaría utilizarlos, pues ya digo, me lo solicitáis, incluso yo me pongo un día con vosotros, explico si hay algo que haya dudas y que los podáis utilizar en vuestro día a día, ¿vale? Isabel tiene una duda que ha levantado la mano, pero creo que tiene que habilitar el micro ella. No puedo habilitárselo yo desde aquí. ¿No? No A sé si ver, yo Isabel puede habilitarse el micro. Ahora. ahora, no. Ha habido un momento. Ahora. Ahora. Ahí Ahora. creo. Sí, sí es verdad. Los Excel me gustaría, los modelos estos que tienes hechos, sí es verdad que me gustaría tener acceso, quedarme, hombre, porque los tienes ya como formulados, ¿no? ¿Tienes ya las fórmulas hechas? Sí, bueno, hay algunas que ya he hecho la fórmula. Normalmente ya es luego copiar y pegar la fórmula en el resto de casillas, la mayoría. Y luego lo que os decía, que luego en verdad cada Excel de estos lo puedo replicar las veces que quiera. Y puedo utilizar el Excel de presupuesto, me puede ser presupuesto 2024, pero si copio y pego y en vez de presupuesto le pongo cuenta del primer trimestre, pues pongo ahí los datos del primer trimestre de gasto y de ingresos y me sirve para luego comparar cómo voy. Entonces, es replicable. Las fórmulas que no estén las podemos o copiar o diseñar o lo que sea. Sí, Y por eso me supuesto. gustaría porque una cosa que tenemos nosotras es lo de previsión, lo tenemos muy cogido con alfileres. Entonces es una Ya, cosa que me gustaría muchísimo poder dedicarle un ratito y hacerlo. vale. Que lo Pues yo si hiciese. queréis saber. De que eso de todo esto se encarga Esperanza, porque es Esperanza la que lo hace. Sí, Pero de todas maneras, pues siempre la forma de los gastos, las previsiones, siempre lo hacemos en conjunto. Y veo que eso facilitaría un poco la visión en conjunto, claro, tener una cosa de decir, bueno, porque los gastos creemos que los tenemos todos en la cabeza, sabemos este mes va a venir tal cosa, tal y tal, y los tenemos en la cabeza, salvo cosas muy puntuales, salvo las compras que, si hay más salidas por lo que sea, si hay más salidas, tienes que comprar más materia prima. claro, Pero evidentemente ese no es un problema, porque si has tenido más salidas, tienes más dinero, tienes más recursos. El problema viene cuando no tienes muchas salidas y los gastos fijos se te amontonan. claro, claro. Ese es el problema. Entonces, tener la previsión de buscar, de movilizarte, si tienes los gastos ahí puestos en un papel, como que te moviliza un poco más a buscar clientes o ventas. No sé. Claro, se trata de eso, ¿no? De poder tener una visión a futuro de lo que va a pasar según lo que yo sé a día de hoy, como digo, Y luego luego. una cosa que ya lo hemos visto antes y luego no lo hemos materializado, que es lo de cambiar de banca, porque verdaderamente los bancos
por lo menos probar con otro banco que con el que estamos trabajando, porque no, porque no sé yo en cómo funcionará. Por ejemplo, estuve hablando con Fiare, no sé, al no estar aquí, al no poder hablar, pero tendríamos que tener una conversación, hay que hablar directamente con ellos. He visto que tenías aquí los contactos y también me gustaría volver a retomar esto de la banca ética. Pero como banca, no como una financiación, Sí, no como financiera. sino como... nosotros lo tenemos. ¿Con cuál trabajáis vosotros? Nosotros trabajamos tanto con Fiare como con Triodos. Nosotros es verdad que tenemos cuentas en ambos bancos. Siempre apostamos por la banca ética desde un primero. Triodos aterrizó primero en España, empezamos a trabajar con ellos y luego cuando Fiare aterrizó, pues también trabajamos con ellos, ¿no? O sea, a nivel bancario trabajamos con ambos, incluso a nivel financiero, ¿no? De financiación tenemos póliza bancaria tanto con uno como con otro. Y a nivel de banco, a nivel de utilización de banco, de cobros, pagos, el principal es Fiare. Cobros, TPV y estas cosas, eso es lo que yo me refiero. El principal es Fiare, el que utilizamos, ¿vale? Luego habría que ver, claro, depende qué servicios necesitáis concretos, porque, por ejemplo, TPV, yo sí sé que Triodos la tiene seguro, pues nosotros la teníamos con ellos cuando teníamos la tienda física. Necesitamos TPV virtual en la página web y necesitamos TPV físico en la tienda. Claro, y yo, por ejemplo, Fiare ahora no tengo la duda, ¿no? Porque nosotros en la tienda online creo que también la tenemos con Triodos, ¿no, Manolo? Pues no lo sé, porque como el TPV funciona a través de RedSys, que está asociado a tarjetas y eso, la verdad es que no sé qué entidad es la que nos da el servicio. Sí, Es yo creo que que la tenemos con RedSys es Triodos, el no intermediario entre sé la si... banca. De todas formas, Isabel, lo que te iba a decir, si te parece, me pone un correíto, ¿vale? Y me dice, oye, Juan Carlos, quisiera ver contigo el tema de los archivos y el tema del banco. Y si quieres, lo que intentamos es fijar una reunión que nos podamos ver, si quieres contigo sola o si quieres que también esté... Tendría que estar esperando para que lo viera también. Pero ahora Por mismo eso. tenemos a la vista 2 semanas, bueno, 2 semanas, tenemos a la vista un mes que no sé dónde vamos a poner las Sí, manos. no, por eso decía antes también que son momentos complicados, que estamos todos en el cierre ya del año, pero No bueno, si no solamente la... el cierre, es que además ahora mismo tenemos eventos que se organizan por Navidad, talleres que se organizan por Navidad y la preparación madre mía, mañana viene, estoy aquí, me van a llegar hoy las tantas. Mañana viene la UCO, la Universidad de Córdoba, con el proyecto que tenemos de Meridier y tengo todavía que preparar, limpiar de lo que he hecho hoy y organizar para lo que tenemos que hacer mañana. Me van a llegar las tantas. Sí, no, lo que te quería decir, ponme el mail Te pongo el mail. intentamos ir fijando una fecha, si no para Y diciembre, para enero, quiero decir, a ver pero al si menos podemos que... hacerlo luego, a ver si podemos coger alguna semana después del puente de diciembre, podría ser. Vale, por eso. Si yo más que todo, cuando a vosotros os venga bien, fijamos un día que podáis estar, que pueda estar Esperanza también, que nos venga bien la fecha, por supuesto a vosotras y a mí, pero que por el mail ya vayamos fijando una fecha. Si luego llega la fecha y hay que cambiarla, pues se cambia, pero al menos ya que vayamos preveyendo Vayamos teniendo la prevista. eso es. Y Yo nos digo, no, es sentamos. que yo visto hasta el puente, muy complicadísimo. Y después, pues podemos tener ahí un margen de una semanilla que hasta que arranquemos luego con la Navidad, a lo mejor podemos Pues, tener unos días de margen para por poder eso. ver esto despacio. Tú me pones el correíto y por el correo vamos poniendo alguna fecha. Que llega la fecha y no se puede, pues la cambiamos. Pero al menos que tengamos una fecha, nos vemos. Yo explico los archivos que necesitéis, al menos lo explico. Yo los paso, vosotros los trasteáis, los vais probando y si luego tenéis dudas, nos volvemos a ver, que para lo que necesitéis aquí estoy. Y luego el tema de banco, pues ya hablamos. En este caso, daría el contacto de si queréis hablar con Fiare Banca Ética de lo que es el gestor de aquí, porque en la plataforma está lo que aparece el teléfono general de ideas, de atención al cliente, o sea, de ideas, perdón, de Fiare. Entonces, bueno, luego tienen un gestor ya en Andalucía que, oye, pues para ya abrir cuentas o lo que sea, pues el gestor este es el que ya os va a decir, oye, pues mira, esto va así, las condiciones son estas, en fin, para que vosotros ya, este servicio lo tenemos, este no, para que vosotros valoréis si realmente, pues, Es fiar que es la opción. tener cosas en unos sitios y en otros no tenemos, no tenemos tiempo ni capacidad para gestionar así mucho en un sitio, en otro y en otro. Que lo deberíamos de tener todo
en la misma juntos. Claro, sí, es lo ideal. Claro, porque es no lo ideal. tenemos tiempo ni personal para controlar todo. Entonces, tenemos que simplificar lo más posible. Por eso yo os pasaría el contacto tanto de uno como de otro para que, oye, pues mira, que os diga, oye, pues sí, estos servicios que necesitáis los tenemos, o estos nosotros no los tenemos. Entonces, pues ya FIAR a lo mejor no puede ser, pero puede ser Triodo o puede ser otra entidad. En fin, eso ya Muy lo bien, valoráis, muy ¿vale? bien. Muchísimas gracias por todo. Nada, a ti Adiós. por estar ahí en 3 cosas a la vez, pero estar aquí hoy. Y lo dicho, ponme el correíto y vamos fijando la fecha, ¿vale? Muy bien, venga. Mañana te escribo cuando esté aquí Esperanza, porque ya lo vamos concretando mucho más entre las dos. Un besito. Muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Y Rafael, que está por aquí, que no sé, Rafael, no sé si eres Rafael de Albendín. Está con el micro también silenciado. Sí, no sé hasta qué punto lo está siguiendo. Vale. Bueno, pues bueno, Rafael, si cualquier cosa, igualmente le decía a Isabel, aquí tenéis mis datos de contacto, mi teléfono creo que lo tenéis, el mail también está ahí, bueno, y ahí con ideas podéis contactar en cualquier momento. Y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos, ¿vale? Ya digo que la presentación y la grabación pues se quedará colgada y os llegará por el grupo de Google también para que, bueno, pues si no la habéis seguido entera, pues la podáis seguir o completarla. Así que nada, que muchas gracias y ya estamos en contacto, ¿vale? Venga, un saludo.